Hoy día vengo con un tema que se llama pues el texto. Vamos a hablar un poquito sobre la definición, los tipos y características. ¿Qué sucede? En los exámenes de admisión, jóvenes, ¿ya? Vienen unos pequeños textos, ¿no? A veces de 10 líneas, 15 líneas, 8 líneas, y te dicen, tienes que identificar qué tipo de texto es, pero es que también hay varias maneras en cómo uno puede clasificar al texto. Y vamos a aprender hoy día una de ellas. Y vamos entonces con definición. ¿Qué será el texto? Primero, para definir al texto tenemos que saber la etimología, ¿no? La etimología. ¿Qué es lo que pasa aquí? Mira, la palabra texto deriva del latín textus. Textus, que significa tejido o trama. Entonces, ¿qué podríamos decir en este caso? ¿O cómo podríamos definir de una manera tradicional al texto? Ah, que el texto es el tejido de palabras que están unidos coherentemente y que comparten un tema general. Dato importante, yo te lo mencionaba, ¿no? Y esto de repente lo has visto también en secundaria. El 80% de las palabras que nosotros hoy en día mencionamos, decimos, hablamos, derivan del latín. Y esta palabra texto también en este caso, ¿no? Del latín textus, que significa trama o tejido, ¿ok? Trama o tejido. Pero vamos aquí. Debemos seguir en este caso, darles más definiciones con respecto a lo que es texto. Mira, yo revisaba hace algunas horas, días, ¿no? Porque siempre estoy repasando allí. Y revisaba pues las diversas definiciones con respecto a texto. Y el texto es el conjunto de frases también, el conjunto de palabras ordenadas. ¿Qué cosa? Que permiten ser interpretadas. ¿Y qué más? Y que transmiten un mensaje. Pasa, por ejemplo, ¿qué pasa si ahorita yo te leo el poema Espergesia de Vallejo? Tú lo puedes interpretar. Tú lo puedes interpretar a tu manera. Y el docente lo puede interpretar también a su manera. ¿Y qué pasa? Que todo ese conjunto de palabras están transmitiendo una idea, en este caso la intención comunicativa del autor. ¿Ok? Entonces, el texto viene a ser eso, conjunto de palabras, de frases ordenadas coherentemente que nos permiten interpretarlo. ¿Ok? Vamos aquí, continuamos. El texto presenta características o propiedades, también podríamos decirlo. Mira, primero, coherencia, cohesión e intención. ¿Por qué en este caso hablamos de coherencia? Porque el texto debe tener lógica, debe seguir una secuencia. Ah, tiene inicio, tiene nudo, tiene desenlace o final. Por eso se llama coherencia. Pero ¿qué pasa en este caso cuando hablamos de cohesión? La cohesión tiene que ver con el uso de los recursos lingüísticos. Profesor, ¿y qué es un recurso lingüístico? Es decir, cómo el escritor en este caso hace el uso de los conectores, de los signos de puntuación, de las reglas gramaticales, todo lo que está relacionado a la gramática. Y un dato importante, un texto siempre va a tener coherencia y cohesión. Y da la casualidad que estos dos van de la manito. Son como los mejores amigos, las mejores amigas. Coherencia y cohesión nunca se van a separar, tienen que ir juntas. Si en caso falta una de la otra, el texto va a ser incomprensible. Quiero que esto se te grabe en tu cabecita. Y bueno, tenemos luego la intención, en este caso, ¿con qué finalidad pues el autor escribió eso? ¿Qué nos quiere dar a conocer? Por ejemplo, tengo a la mano un librito que se llama Entre la luz y las sombras. Entre la luz y las sombras. ¿Con qué intención pues habrá escrito esto el autor? Ah, ya, pues mira, ustedes alguna vez tienen la oportunidad de leerlo. Ah, pues habla en este caso
de un niño que era maltratado, que sufría bullying, y qué es lo que él desea contar aquí, cuál es su intención, en este caso de que las personas pues no deben ser, como se dice, egoístas, sino que por lo tanto deben ser empáticas, porque nadie sabe lo de nadie en este caso, y lo hace con esa intención ese autor. Y así todos los libros tienen una intención, un propósito, ¿de qué? De contarte algo, de narrarte algo, de darte a entender algo. ¿Ok? Entonces, y también otra propiedad o característica del texto que allí no lo estoy poniendo en la pantalla es la unidad temática. ¿Qué pasa con la unidad temática, profesora? Allá, facilito pues muchachos, que todos los textos tienen un solo tema. Todos los textos tienen un solo tema. Por ejemplo, mira, este libro importante en la religión católica, ¿cómo se llama? La Biblia. La Biblia, por ejemplo, profesora, pero la Biblia tiene varios libros, San Lucas, San Marcos, ¿no? San Mateo, tiene Génesis, Deuteronomio. Ya pues chicos, pero todos, ¿qué comparten en común? ¿Qué comparten en común, chicos, todos estos libros religiosos? En este caso, todo gira en torno a ¿qué? A Dios, en este caso, ¿no? Todo gira en torno a Dios, la temática central es Dios. Y bueno, sobre el Hijo de Dios, que en este caso sería Jesús, pues, ¿no? Entonces, aquí es un ejemplo, lo que te he brindado ahorita es un ejemplo de unidad temática. Hasta aquí. ¿Va quedando todo claro? ¿Sí o no? Coméntame en el chat, no te duermas, estamos en la última hora y es un tema eminentemente práctico. Te estoy leyendo en el chat o puedes activar, habilitar tu audio, cuéntame. ¿Va quedando claro? Claro, profesor. Muy bien, Sandoval, muy bien. Muy bien, Vilches, excelente. Ok. Vamos aquí, tipología. O lo que tendría que ver con clasificación, ¿ya? Mira, el texto, te comento, se va a clasificar o podríamos dividirlo en 3 grupos, la macroestructura, la superestructura y de acuerdo al contenido. Y por eso que a veces en los exámenes de admisión, a veces está, como se dice, la duda, la interrogante. Pero si tú aprendes cada uno de ellos, créeme que el examen de admisión no te va a sorprender. Vamos aquí. Cuando nosotros hablamos de macroestructura, estamos hablando de que macro significa algo grande. Y cuando hablamos de macroestructura, nos estamos refiriendo a, en este caso, en dónde se ubican las ideas principales. Que tiene, en este caso, trabaja con tema, subtema, ideas principales, ideas secundarias. Y ahora, dentro de la macroestructura, hay una subdivisión incluso. Y cuando hablamos de la superestructura, super, pues, ¿qué significa super? En etimología, super significa sobre. Y entonces la superestructura está hablando sobre el tipo de redacción. Y este es el que vamos a trabajar el día de hoy. Este es en el que nos vamos a centrar nosotros el día de hoy, en la superestructura. Y cuando hablamos de contenido, tiene que ver pues también con las ideas en este caso, ¿no? Con las ideas donde en este caso se estarían ubicando también. Se complementa mucho con la macroestructura, ¿no? Con las ideas también que intenta comunicarte el autor. Hay, por ejemplo, libros que son filosóficos, ¿no? Libros religiosos. Por ejemplo, la Biblia, el Corán, justo lo que te mencionaba hace un momento. Y bueno, antes de pasar a desglosar cada uno de estos puntos de macroestructura y superestructura, que es en el que nos vamos a estar centrando, es necesario conocer los elementos del texto. El texto presenta 2 elementos importantes, la estructura y el contenido. La estructura, que viene a ser las palabras, es decir, tú ahorita agarras un libro cualquiera y ese libro tiene varias palabras, ¿no?
Es decir, todo lo que está escrito viene a ser la parte de la estructura. Y cuando hablamos de contenido, vienen a ser las ideas, es decir, ya la decodificación de todas esas palabras, la interpretación de esa palabra, ¿no? Por ejemplo, ahorita agarras el libro Cinco Esquinas de Mario Vargas Llosa, ¿ya? Y entonces tú lo ojeas, ese acto, ¿no? Que empiezas a pasar rapidito las páginas, vienes y ves varias letritas, esas letritas vendría a ser la estructura, allá que sabes que tiene inicio, nudo, final. ¿Y cuál vendría a ser el contenido cuando ya tú lees ese libro y empiezas a interpretar, oye, ¿por qué se llamaba Cinco Esquinas? Ah, ya se llamaba, o ese libro recibe el nombre Cinco Esquinas porque en Lima hay un lugar que se llama el Pentagonito, que tiene exactamente cinco esquinas y allí surge la historia, ¿no? Entonces, ya es cuando tú lo interpretas en este caso. ¿Ok? Vamos aquí. Acá está desglosado, allí seguro te ha cargado en la pantalla, cómo es esto de la macroestructura y la superestructura. Mira, cuando hablamos de macroestructura yo te decía que es donde se ubican las ideas principales. Pasa que en la macroestructura se subdividen en 5 grupos: analizante, sintetizante, encuadrado, analizante, sintetizante y los paralelos. Pero, ¿qué sucede? ¿Cómo identifico yo, profesora, cuando es un analizante o cada uno de los que usted ha mencionado? Es bien fácil, jóvenes. Cuando hablamos de analizante, es cuando la idea principal aparece al inicio y luego, después de esa idea principal, todo lo que le sigue son ideas secundarias. O sea, entonces, analizante es cuando el texto, la idea principal en el texto aparece al inicio. Sintetizante, su nombre lo dice, sintetizar, concluir. La idea principal ya no va a estar al inicio, sino que va a estar, en este caso, al final. Y el texto va a iniciar con puras ideas secundarias. Cuando un texto es encuadrado, bien fácil, jóvenes, cuando se mezcla, se fusiona lo analizante con lo sintetizante y por lo tanto va a aparecer una idea principal al inicio y una idea principal al final del texto. Pero ojo, estas dos ideas principales tienen un mismo tema, por lo tanto lo hace uno solo. Luego tenemos los analizantes sintetizantes, que es cuando la idea principal se ubica en el centro, justo en el centro del texto. Y ojo, las ideas principales afirman o niegan todo lo que, todo lo que acompaña en este caso a ese escrito. Y cuando es un texto paralelo, cuando en cada uno de los párrafos presenta una idea principal. ¿Ya? Presenta una idea principal. Esto te lo explico porque Dios mediante, en una próxima clase de razonamiento verbal vamos a estar hablando sobre esto, la macroestructura. Hoy día, yo te mencionaba, nos vamos a centrar en la superestructura, pero obviamente hay que tener conocimientos, saberes previos, ¿no? Vamos aquí, la superestructura. Tenemos narrativo, descriptivo, expositivo, argumentativo e instructivo. Ay, profesor, esto es bien facilito, claro. Pero ¿cómo identificamos cuando un texto es narrativo? Pues allí viene la confusión. ¿Cuándo es un texto argumentativo? ¿Habrá alguna palabra clave, profesora, que me ayude a identificar en este caso si es un texto narrativo, descriptivo, instructivo? Vamos a conocer. O tal caso, vamos a recordar. Vamos aquí, esto los he desglosado cada uno. Vamos aquí, textos narrativos. Mira, facilísimo. Todos los textos narrativos son aquellos que relatan, cuentan, ¿qué cosa? Una historia o hechos que pueden ser reales, como también pueden ser, ¿qué cosa? Ficticios. Asimismo, un texto narrativo cuenta con personajes, cuenta con un ambiente en donde se desarrolla la historia, un tiempo y un narrador que puede ser narrador segundo, omnisciente, ¿no? En tercera persona, narrador protagonista. Ahora, los textos narrativos, ¿sabes cuáles son? Facilísimo, pues. Todos los cuentos. Allí puse de ejemplo el Caballero Carmelo, que dicho sea de paso, aquí tengo, vamos a estar trabajando un texto de Valdelomar,
Tengo una edición facsimilar de este libro, que está genial. Y vamos a trabajar hoy día en una pregunta. Las novelas, las leyendas, por ejemplo, una leyenda popular, una leyenda muy conocida en la ciudad de Ica, la leyenda de Huacachina, ¿no? Las novelas, por ejemplo, novelas realistas, Ana Karenina, Papá Goriot o El viejo Goriot, El señor presidente de Miguel Ángel Asturias, muy buen libro, te lo recomiendo. Entonces, todos los textos narrativos cuentan hechos reales o ficticios, poseen personajes. Claro, mira, por ejemplo, en este caso, si nosotros hablamos, por decir, ya, Cinco Esquinas, de Mario Vargas Llosa, tiene personajes, aparece la retaquita, aparece Enrique, Efraín, ¿no? Que son, en este caso, como que los personajes principales, o gira en torno a ellos. ¿Cuándo será ahora un texto descriptivo? Facilísimo, pues. Los textos descriptivos, su nombre lo dice, describe. ¿Y qué más? ¿Qué sucede con los textos descriptivos? Ellos, como describen, no solamente van a describir algún objeto, sino que pueden, en este caso, describir a una cosa, a un animal, a una persona, a un paisaje también, ¿no? Ahora, este tipo de texto se caracteriza porque brinda detalles pormenorizados. Es como decir, son muy minuciosos, ¿no? Son muy minuciosos. Ahora, este tipo de texto, como es muy detallado, tiene o es muy rico en el uso o hace uso demasiado, vamos a decirlo, ¿de qué? De los adjetivos. ¿Y qué era un adjetivo? Si es que nosotros nos vamos al lenguaje. Pues el adjetivo viene a ser cualidades, pues, ¿no? Cualidades. Y ojo, los textos descriptivos siempre responden a una preguntita, a la pregunta ¿cómo es? Por ejemplo, aquí tenemos una imagen, tenemos un perrito, ¿no? Podríamos decir, ¿cómo es ese perrito? Es chiquito, es blanquito. ¿Qué hace? Ya está en el pasto, está en el gras, ¿no? ¿De qué se alimenta? Se alimenta pues de sus croquetas. ¿De qué color es? Es blanquito, ¿no? Entonces, te puedes responder a todas estas preguntas. Y cuando eso sucede, obviamente es un texto descriptivo. Entonces, no te olvides, los textos descriptivos tienen un uso muy excesivo, vamos a decirlo, de los adjetivos en este caso, ¿ok? Hasta aquí, ¿va quedando las ideas claras? La parte teórica hasta aquí, ¿está claro? ¿Van comprendiendo? Sí, no, cuéntenme, por favor. Recuerda que estos temas es eminentemente práctico. Muy bien, Domínguez Tineo, sí me pone en el chat. Recuerden que pueden estar en el chat, yo los estoy siempre leyendo, ¿ok? Muy bien, continuamos. Tenemos aquí los textos expositivos. Este es el tipo de texto que a los estudiantes no les gusta, por si acaso. Muy bien, Vilches Villegas. Este es un tipo de texto que a los estudiantes no les gusta. ¿Qué pasa? Los textos expositivos son aquellos que tienen la finalidad de transmitir información, pero una información netamente objetiva. Es decir, donde no entra tu punto de vista a tallar, sino que simplemente tú expresas las cosas reales, tal y como son en ese momento. Ahora, un texto expositivo, ¿dónde podemos ver un texto expositivo, profesora? Facilísimo, pues chicos, ¿en dónde lo encontramos? En el ámbito educativo. De repente ahorita le digo, ¿sabes qué, Vilches Villegas? Necesito que me armes una exposición, por favor, sobre lo que es sinónimos. Entonces, ¿qué hace Vilches Villegas? Tiene que empezar a prepararse, pues, ¿no? Y también los textos expositivos, ¿dónde lo vamos a ver? En el ámbito científico, ¿no? En el ámbito científico, cuando pues sale algo nuevo, necesitan explicar algo nuevo, ¿ok? Por ejemplo, el informe de un experimento es un texto expositivo. Ahora, cabe recalcar que el lenguaje que se utiliza en este texto expositivo es un lenguaje muy claro. Es un lenguaje claro y preciso. Y nos ayuda
a ampliar nuestros conocimientos, ¿ok? Nos ayuda a ampliar nuestros conocimientos. Cosa que los otros textos, por ejemplo, un texto descriptivo no nos ayuda a ampliar nuestro conocimiento, sino simplemente nosotros reproducimos con palabras todo lo que estamos viendo, ya sean palabras orales o palabras escritas. En el caso de los textos narrativos nos cuentan una historia, no amplían nuestro conocimiento, sino que nos cuenta una historia, nos puede divertir. Incluso nos pueden hacer llorar, hay textos que nos hacen llorar. Por ejemplo, hace tiempo yo leía, cuando te digo que tenía, no sé, 14, 15 años, un texto que ya no encontré en las demás ediciones porque es muy antiguo, era de mi mamá que lo encontré, se llama Nací Inocente, es un texto que me hizo llorar, por ejemplo, ¿no? Es un libro que me hizo llorar y los dos tomos que yo tenía, que dicho sea de paso, en la universidad, cuando iban alguien llevaba un libro nuevo, se desaparecía, porque teníamos eso de leernos los libros y se perdieron allí, pues no, mi tomo 1 se perdió, justo el mejor tomo de todos se pierde todavía. Vamos aquí, ¿cómo se estructura el texto expositivo? Tiene una estructura muy básica que es introducción, desarrollo y conclusión. En la introducción, pues en una exposición, ¿qué es lo que tú haces? Expones la idea principal o expones en este caso el tema, ¿no? O de qué va a tratar esa exposición. En el desarrollo, pues ya viene a ser la manera detallada, explicada, empiezas a realizar un análisis de dicho tema dicho en un inicio, y la conclusión es cuando ya pues se viene a recapitular lo más relevante del tema tratado, ¿no? Se entrega una conclusión, siempre se entrega una conclusión, una idea importante, pero ojo, sin caer en la subjetividad, sino simplemente siendo objetivos siempre. Y bueno, ya para terminar la parte teórica tenemos el texto argumentativo, que se llama texto argumentativo, ¿por qué? Porque presenta razones válidas, busca qué cosa, convencer. Un ejemplo podría ser los debates, ¿no? Mira, ahí hay una imagen un poquito antigua, ¿no? Que, por ejemplo, cuando hubo el debate entre estos candidatos a la presidencia, Pedro Pablo Kuczynski y la señora Keiko Fujimori, ¿no? Entonces, por ejemplo, un debate, ¿qué cosa? Busca persuadir al receptor, ¿no? Otro ejemplo de un texto argumentativo podría ser el ensayo. Yo ahorita de repente le digo, ¿sabes qué, Domínguez Tineo? Tienes que realizar un ensayo sobre el libro Rayuela. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer él? Sencillo, tendría en este caso que leer el libro y de acuerdo a eso brindar una opinión y convencer, ¿no? De por qué debemos de repente leer Rayuela. ¿O por qué deberíamos leer de repente el cuento Paco Yunque, ¿no? Y así, entonces el texto argumentativo busca convencer, persuadir. Y ojo, a diferencia del texto expositivo, el texto argumentativo sí puede presentar ideas subjetivas. ¿Y qué son las ideas subjetivas, profesora? Facilísimo, muchachos. Las ideas subjetivas tienen que ver con lo que uno piensa, pues, con lo que uno siente. ¿Ok? Por último, el texto instructivo. Son aquellos que dirigen las acciones del lector. ¿Cuáles son los textos instructivos? Las famosas recetas, pues. A veces cuando las chicas o los chicos no saben cocinar, entonces ¿qué hacen? Se compran un recetario y ahí está todo explicadito, paso por paso. Y tú simplemente sigues los pasos, ¿no? Entonces los textos instructivos son aquellos tipos de textos que señalan lo que nosotros debemos hacer o seguir en este caso. Un dato importante, los textos instructivos suelen estar acompañados de imágenes, ¿no? Siempre abundan las imágenes. A diferencia de los otros textos, pues, por ejemplo, en un texto narrativo sí hay imágenes a veces, pero es con la manera de que tú te hagas una imagen mental y vayas recreando, en este caso en tu mente, ¿no? Pero aquí el texto instructivo no es que tú vas a recrear la comida en tu mente, ¿no? Que te vas a imaginar, va a salir así, tal y como está, ¿no? Sino que aparece para que en este caso tú puedas guiarte, ¿no? De repente no sabes cómo, no sé, picar tal cosa, entonces esa imagen aparece como referencial, ¿ok? Muy bien, entonces las recetas de comida son importantísimas. Bueno, ahora sí, practicamos. Recuerda que todo se hace o uno aprende en dónde, en la práctica, ¿verdad? Entonces ahora sí vamos a practicar, pues muchachos. Les empiezo a compartir pantalla entonces de la parte práctica del tema trabajado el día de hoy. Es un tema sencillo, pero antes pues coméntame en el chat. ¿Ha quedado claro la parte teórica? ¿Sí? ¿No? ¿Más o menos?
Sí, me dice Domínguez Dineo. Muy bien. Ay, ¿qué hice? Ya acá está. Listo. Dice, vamos acá. Muy bien, Sandoval. Ejercicio número 1. Vamos a leer. Aquí lo que de repente nos va a, un poquito es el tema de leer, ¿ya? Pero vamos a tratar de hacerlo. Voy a pedir la participación de ustedes, vamos a estar leyendo entre todos, obviamente. Es importante, a ver también cómo van pues en lo que es lectura, cómo es la vocalización, muchachos. Ojo, es importante saber leer para poder comprender y poder dar una respuesta, ¿ok? Lo único que yo te puedo dar como una recomendación, cuando tú veas un punto, tu voz, mata la voz, baja la voz. Cuando tú veas que hay una coma, como que darle allí un alargo allí cuando uno pronuncia. Vamos aquí, dice uno, ¿cómo operar en un cajero automático? Para ingresar al cajero, pase la tarjeta por la ranura que se encuentra junto a la puerta vidriada del banco en la posición señalada en la imagen. Aguarde a que se encienda la luz y empuje la puerta. Inserte la tarjeta en la ranura señalada en la posición correcta. Muy bien, Pravia. Observar ilustración, dice. Ingrese su código de seguridad o PIN luego de que el mismo sea solicitado en la pantalla. Luego oprime el botón confirmar. Seleccione la operación a realizar. Seleccione finalizar operación. En caso de realizar una extracción, retire el dinero. Finalizar, retire el comprobante de la operación y luego la tarjeta. ¿Qué tipo de discurso será este texto? A, narrativo. B, expositivo. Muy bien, Vilches, Villegas. C, argumentativo, instructivo, descriptivo. Es un texto instructivo. ¿Por qué? Muy bien, Alexandra. Adriana me está instruyendo, me está diciendo cómo yo debo, en este caso, operar, qué pasos debo seguir para yo poder retirar dinero de un cajero automático, ¿no? A veces pasa que uno no sabe, entonces aparecen estos textos instructivos. Sí, yo recuerdo mucho que cuando recién empezaba a usar las tarjetas, pues no sabía, muchachos. Hoy en día ya, pues ya uno aprende ahora banca móvil, banca por internet nada más, ¿no? Ejercicio número 2. Dice así, soñé con el circo. Claramente aparecieron en mi sueño todos los personajes. Vi desfilar a todos los animales, el payaso, el oso, el mono, el caballo y en medio de ellos la niña rubia, delgada, de ojos negros, que me miraba sonriente. ¡Qué buena debía ser esta criatura tan callada y delgaducha! Todos los artistas se agrupaban, bailaba el oso, pirueteaba el payaso, giraba en la barra el hombre fuerte. En su caballo blanco daba vueltas al circo una bella mujer y todo se iba borrando en mi sueño, quedando solo la imagen de la desconocida niña con su triste y dulce mirada lánguida. ¿Qué tipo de discurso será? Muy bien, Domínguez, muy bien, Villegas Prado. Viene a ser un texto, en este caso, un texto narrativo. Y esto es bien fácil de saber. Este texto que aparece allí pertenece a un cuento de Abraham Valdelomar. Muy bien, Almendra. Aparece a un cuento de Abraham Valdelomar, que es un cuento clásico. Lo debes haber leído en primaria. ¿Cuál es ese cuento? El vuelo de los cóndores, ¿no? Que trata cuando llega un circo, en este caso, ¿no? Cuando llega un circo y tú sabes que a los niños siempre les emociona esto de los circos y quieren estar, ir y pues por diversos motivos pues no. A veces uno va el último día cuando ya prácticamente todo se ha terminado en este caso, ¿no? Entonces, la respuesta correcta es el texto narrativo. Un dato importante que me había olvidado mencionarte en la parte teórica es que todos los textos narrativos, sus verbos aparecen en pasado. Por ejemplo, cuando hemos leído ese cuento Caperucita Roja, había una vez una niña que llevaba una capa roja. Está en pasado. O el famoso, en los cuentos clásicos, el famoso, érase una vez un patito que era muy feo. Érase, está en pasado. Y aquí en este ejercicio, soñé con el circo. Soñé, está en pasado. Entonces, ¿cómo identifico un texto narrativo? Porque todos sus verbos están en pasado. Eso no lo olvides.
¿Ok? Vamos entonces con el ejercicio número 3. Dice, la adolescencia es una etapa de la vida denominada edad difícil, edad crítica, como si los únicos que hubieran pasado por ella fueron otros y no nosotros mismos, como si fuera una etapa vivida solo por aquellos adolescentes difíciles y no por otros que la vivieron normalmente según las características específicas que le dan al torrente hormonal. El crecimiento súbito, la necesidad de independencia, la definición sexual y la acentuación de los caracteres secundarios, la elección o inclinación vocacional entre las más significativas. Como cualquier periodo, la adolescencia se rige por determinados principios que no deben ser olvidados jamás, pues ello acarreará en la mayoría de las ocasiones serias dificultades en la comunicación paterno-filial. Para lograr una buena comunicación con nuestros adolescentes, es prudente desterrar de nuestro vocabulario determinadas expresiones como tienes que, muchos de tu edad, cuando yo tenía tu edad, entre otras. ¿Qué tipo de discurso será? Narrativo, expositivo, argumentativo, instructivo, descriptivo. A ver. B, me dice Villegas Prado. A ver, ¿alguien más? No importa si nos equivocamos, equivócate aquí. En el examen de admisión no te equivoques. Aquí, particípame aquí. Muy bien, Vilches Villegas. Viene a ser, en este caso, un texto expositivo, ¿verdad? Está exponiendo las ideas de por qué en este caso la adolescencia es una o es denominada una edad difícil, ¿no? Porque, bueno, lo que pasa es que el término adolescencia viene de adolecer, pues, ¿no? Y a veces cuando uno es adolescente ya tiene, a veces creemos que tenemos todos los problemas del mundo, ¿no? Y a los adolescentes, yo también lo he sido, nos molesta que nos comparen, ¿no, chicos? Nos molesta. Entonces, ahí hay una explicación. Muy bien, sería expositivo. A ver. Vamos a ver quiénes están. Que yo no sé los nombrecitos, ¿no? No sé los nombrecitos. Entonces, voy a llamar a algunos de ustedes, a ver. A ver. A ver, está Almendra Chapoñán, ¿sí? Me parece conectada. Almendra, habilítame el audio, por favor, y lee el ejercicio número 4. Buenos días, profesora. Buenos días. Ejercicio 4. No estoy de acuerdo en que un anciano como Armando Robles, un hombre que ya debería estar dedicado a engreír a sus nietos, se deje una cola en el cabello y se presente en programas de televisión hablando en tono provocador de diversos temas con semejante desparpajo. La rebeldía se ve bien en un joven, pero no en un viejo. El hecho que sea un cineasta no lo libra de tener un poco de sentido de la realidad. Muchas gracias, Almendra. Vamos aquí, dice, el tipo de discurso será narrativo, expositivo, argumentativo, instructivo o descriptivo. A ver, de acuerdo a lo que hemos leído, lo que ha leído en este caso Almendra, a ver, ¿qué creen ustedes? ¿Qué creen ustedes? ¿Será narrativo, expositivo, argumentativo, instructivo? Muy bien, Alexandra, muy bien, Chapoñán Sandoval. Ok, Vilches Villegas, vale. Muy bien, Almendra, correcto. Excelente. Este ejercicio 4 es un texto argumentativo. Está argumentando, me está intentando convencer a mí de por qué ese señor debe dejar de vestirse tan rebelde. Y ojo, todos los textos argumentativos van a presentar este tipo de palabras. Por ejemplo, mira, el que dice, no estoy de acuerdo. Ese no estoy de acuerdo es un clásico en todas las, en casi todos los textos argumentativos, ¿ok? Cuando tú veas una palabrita así, automáticamente, ya, está dando tu opinión, pues está dando su opinión en este caso, es subjetivo, y al ser subjetivo es un texto argumentativo.
descriptivo. Muy bien, excelente. Vamos con el ejercicio número 5. Dice, tirada en el campo estaba desde hacía tiempo una flauta que ya nadie tocaba. Hasta que un día un burro que paseaba por ahí resopló fuerte sobre ella, haciéndola producir el sonido más dulce de su vida, es decir, de la vida del burro y de la flauta. Incapaces de comprender lo que había pasado, pues la racionalidad no era su fuerte y ambos creían en la racionalidad. Se separaron presurosos, avergonzados de lo mejor que el uno y el otro habían hecho durante su triste existencia. Muy bien, Linares, Milagros. ¿Qué tipo de discurso será? ¿Narrativo, expositivo, argumentativo, instructivo, descriptivo? Muy bien, la A de avión, me dice, claro, la A de avión. Es un texto narrativo, me está narrando, me está contando, y sobre todo que mira, esto es algo ficticio, pues, como el burro va, en este caso va a resoplar, ¿no? La flauta, ¿no? O sea, es algo ficticio, y tú sabes que los textos narrativos presentan, en este caso, hechos reales como también hechos ficticios en este caso, ¿no? Muy bien, jóvenes. Ejercicio número 6 dice así, se caracteriza por la armonía y fineza de sus formas, la soberbia de su porte, su gran resistencia a nivel orgánico, su paso natural que lo mantiene firme en el trabajo diario. Tiene la frente ancha, la cara larga y estrecha, las orejas cortas, la boca pequeña, el mentón prominente. Su cuello es proporcionalmente corto, en su extremo inferior es ancho y robusto, tiene el dorso corto, recto, ancho y sólido, su cola es fina. Es el caballo de paso peruano, un mamífero, considerado un animal de silla y de lujo. ¿Qué tipo de discurso será? Muy bien, Milagros, muy bien, Villegas Prado. Es un texto descriptivo, la E de enano, correcto. Es un texto descriptivo. ¿A quién está describiendo? Al caballo, pues. Solo que mira, con esto de aquí, te digo, y en este caso, mira, no lo hemos trabajado, pero podríamos deducirlo. ¿Cuál sería su macroestructura? La idea principal, en este caso, aparece al final, y cuando aparece al final sería un texto sintetizante también, ¿no? Sintetizante, porque empieza pues con ideas secundarias y al final con la idea principal. Y esto lo vamos a ver en una próxima clase, ¿ah? Pero mira, y en base en los mismos ejemplos también. Vamos aquí, entonces es un texto descriptivo. ¿A quién describe? Al caballo, pues al caballo de paso. Son bonitos. Bailar con un caballito marinera es wow. A mí me gusta mucho. Y eso que yo no. Hace años que yo no bailo marinera. Vamos aquí. Ok. Dice, a ver, ¿dónde estoy? Vale. Ejercicio 7, ya, este está bien fácil. La limpieza debe de realizarse en seco, para lo cual es necesario llevarlo con un profesional. En caso de que quieras arreglarla tú mismo, lo que debes hacer es lo siguiente. 1. Lavar la ropa con jabón suave, de preferencia líquido y agua fría. Luego, enfocarse en limpiar las manchas con suavidad y no usar cepillos, pues puede perder la pelusa característica. Luego, secar a la sombra en un gancho que no deforme los hombros. En el caso de los pantalones o faldas, es conveniente ponerlos en ganchos especiales para que tengan un contacto adecuado. Obviamente deben tener pinzas. Luego el planchado con, obviamente, la plancha tibia con resistidor húmedo, y después de haber dejado a la ropa en el refrigerador envuelta sin que le entre humedad por 3 días. No hay que permitir que se estire o deforme la ropa y al colgarla, ¿no? Hay que hacerlo en ganchos adecuados de madera para que no deformen la prenda. Claro, es un texto instructivo. Mira, ya ni hay necesidad de terminar de leerlo. ¿Por qué? Porque me están indicando, pues, cómo en este caso debo lavar la ropa. Así que si no sabes lavar tu ropa, tienes dudas, ahí repasas este ejercicio 7 y ya sabes cómo debes lavar tu ropita. Muy bien, entonces la respuesta correcta, muy bien Domínguez, Tineo, muy bien Villegas, Prado y todos los que me han respondido en la letra de instructivo. Me está instruyendo, me indica lo que debo de hacer. Hasta
Vamos con el ejercicio 8, ahí está, dice, la neurociencia y la neurotecnología actuales han permitido un mayor conocimiento de presuntos sustratos y mecanismos involucrados en emociones, conductas, pensamientos y en la toma de decisiones morales. El uso de estas herramientas plantea preocupaciones sobre el posible mal uso o incluso sobreuso de la manipulación cerebral. La neuroética es la disciplina dedicada a estudiar estos temas. La neuroética en México se encuentra en una etapa naciente, por lo que sugiere cautela en temas no reportados. En la literatura internacional, como factores médicos, por ejemplo, medicina prehispánica, legales, por ejemplo, marcos ambiguos en neurociencia y neurotecnología, y socioculturales, por ejemplo, etnografía, mezcla de filosofía del oeste y prehispánicas, por lo que es necesaria una reflexión con el objetivo de enfocarse en el bien del paciente en un contexto cultural mexicano o fomentar una neuroética global considerando la diversidad cultural neurocognitiva dentro de un marco de respeto etnográfico.